Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Óscar Osorio, autor del libro Violencia y Marginalidad en la Literatura Hispanoamericana. El libro Violencia y Marginalidad en la Literatura Hispanoamericana es un texto en el que yo recojo 8 ensayos publicados a lo largo de unos 7 u 8 años que tienen como elemento común el tema de la violencia y la marginalidad presente en distintas expresiones de las literaturas hispanoamericanas, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Entonces, en este libro organizo, digamos, una cronología de textos, comenzando por un texto de Quevedo, que es un texto que a mí me resulta muy importante porque es uno de los textos menos conocidos del gran autor español Francisco de Quevedo y Villegas, que son sus jácaras. Las jácaras son unos entremeses que se tocaban entre las obras de teatro, los distintos actos de las obras de teatro, y lo interesante es que sus protagonistas eran lo que se llamaban los jaques, que son los delincuentes, ¿no? Los jaques son los delincuentes y el tema era los delincuentes y las prostitutas. Y a mí me resultaba muy interesante porque luego yo puedo hacer un puente en ensayos posteriores entre ese tipo de literatura ampesca y la literatura que se ocupa de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema del sicario en la literatura colombiana. Arranco con ese texto porque me parece que es fundamental recuperar esa literatura que de alguna manera fundamenta experiencias literarias del momento. Luego me ocupo de un autor peruano en el segundo ensayo. Este es un autor que se llama Scorza, Manuel Scorza, que es un autor representativo de un movimiento literario que se conoce como el indigenismo. Y en este ensayo yo me ocupo de mirar 5 novelas, que se llama La Pentalogía de Scorza, 5 novelas en las que él examina o cuenta, denuncia los distintos atropellos cometidos contra los grupos indígenas en el Perú. Las masacres, el robo de las tierras, la gran gesta de los indígenas peruanos para tratar de recuperar sus tierras, de mantener su cultura, sus dioses, esa identidad que les ha sido usurpada y conculcada desde la violencia. Es un tema que a mí me parece central, aunque el indigenismo es un movimiento literario que algunos críticos han vituperado, pero yo creo que Manuel Scorza es uno de sus más valiosos representantes y que en la indagación de ese universo de los indígenas y de esa cultura pues está parte de nuestro pasado y es muy importante que podamos examinar esa vena que nos define nuestra identidad como latinoamericanos, ¿no? Nuestro mestizaje. Luego me ocupo de un autor boliviano que se llama Alcides Arguedas. En la historia de la literatura hay 2 Arguedas. Uno es el peruano, que también es indigenista, tal vez el más importante de los autores indigenistas, y otro es Arguedas el boliviano. Me ocupo de mirar un texto de él, del boliviano, para mirar cómo está construido ese universo indígena y mostrar que este autor, contrario a lo que la crítica ha señalado, es un autor que lesiona el indigenismo en la medida en que su mirada es una mirada despectiva sobre ese mundo. Si bien en el texto anterior yo miro cómo Scorza reivindica ese grupo indígena y reivindica las luchas indígenas y hace un activismo en ese sentido, Arguedas hace una mirada despótica y desde afuera de ese mundo indígena. Me interesaba muchísimo en ese texto, a través del análisis textual, ver cómo la clasificación de Arguedas como indigenista era una clasificación por lo menos que adolecía de un cierto rigor, ¿no? Luego voy a un autor peruano que se llama Ribeiro, un texto que titulo Ribeiro, Tejido Social y Visión de Mundo. Julio Ramón Ribeiro es uno de los más importantes narradores peruanos, uno de los más eximios cuentistas, que por mucho tiempo estuvo muy oculto, muy poco leído, básicamente por la sombra de
de Vargas Llosa, ¿no? A los autores latinoamericanos les pasó que el boom enalteció ciertos autores y esos autores tuvieron una fuerza tan extraordinaria que de alguna manera fueron como un gran árbol que sombreaba otros arbustos que había por ahí. Pero es un gran autor y allí me interesaba mucho el tema de la pérdida de la identidad por efectos de la influencia de la cultura americana, y hay un cuento de él que a mí me interesó mucho que se llama Alienación, y en ese cuento yo trato de mirar cómo Ribeiro logra configurar una preciosa metáfora sobre el tema de la alienación cultural a través de este sujeto. Luego viene un ensayo que está muy en el sentido del libro Historia de una pájara sin alas, que se llama Anotaciones para un estudio de la novela de la violencia en Colombia. Ya entro en el tema de la violencia en Colombia. Y en este texto lo que yo intento mirar es, bueno, ¿qué deberíamos hacer los críticos literarios para abordar un gran estudio sobre la literatura de la violencia de los años 50 en Colombia? Que es una literatura sobre la que se ha escrito mucho, pero sobre la que no hay grandes investigaciones de fondo. Infortunadamente, una investigación sobre esa literatura de la violencia, que es una literatura que produce más de 100 novelas, implicaría un gran equipo de investigación, porque esa no es una tarea para un escritor solitario. Sin embargo, yo trato de aproximar en este texto unas claves de entrada a esa literatura de la violencia de los años 50 y 60 en Colombia, que es en la que se inscribe la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, sobre la que yo hago un comentario en el texto Historia de una pájara sin alas. Y luego continúo ese ensayo y esa reflexión con un texto que se titula Alba Lucía Ángel y la novela de la violencia en Colombia, tratando de continuar el ensayo que había abordado sobre Alba Lucía Ángel, pero esta vez buscando la manera de situar la importancia de la novela de Alba Lucía Ángel en el contexto de la novela de la violencia en Colombia. ¿En qué lugar de esa novelística está situada la novela y por qué su importancia para esa novela y por qué considero yo que es una de sus mejores representaciones? El séptimo ensayo, que se llama Caicedo, Valverde y Esquivel, 3 miradas sobre una ciudad fragmentada y violenta, yo indago sobre 3 cuentistas muy importantes en la historia de la literatura caleña a través de sendos cuentos de estos autores, y me interesa mirar allí cómo cada uno va configurando distintos escenarios de la ciudad que unidos construyen una imagen compleja de una ciudad que yo llamo fragmentada y violenta, porque es una ciudad que tiene distintos escenarios con precarios pasos comunicantes, ¿no? Entonces indago en los cuentos de estos 3 autores una imagen de la ciudad de Cali. Y termino con un texto sobre la Virgen de los Sicarios, en el que yo aproximo un análisis comparativo entre la película de Schroeder, La Virgen de los Sicarios, y el texto sobre el que se hace esta adaptación, que es La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, para mostrar cuáles son los distintos elementos entre uno y otro texto y participar de alguna manera en esa vergonzosa discusión que hubo sobre La Virgen de los Sicarios cuando salió la película y cuya cabeza visible fue Germán Santamaría, tratando de mostrar cómo en esta novela y en la película se comparte una idea, y es que hay una posibilidad de salida de ese existencialismo bárbaro que plantea la novela en la idea del amor, pero finalmente eso falla con la muerte de uno de los protagonistas, y el texto se retrotrae de nuevo a ese pesimismo apabullante, ¿no?, el que hace gala Vallejo. Entonces me interesa mucho en ese texto mirar cómo se relaciona el texto literario con el texto fílmico y qué hay entre uno y otro, y hago algunas valoraciones sobre los aportes que hacen uno y otro. Negras Somos, antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica. Es una demostración más de la riqueza multicultural de Colombia
y de cómo las políticas de educación y participación, aunque limitadas respecto a la mujer, están dando sus frutos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Franciscanismo. Autores: José Echeverry, Johanio Marulanda Arbeláez. Hoy, cuando prevalece el pensamiento crítico, inaugurado varias veces y varias veces sepultado por la intolerancia y el temor, se sabe que no es posible el pensamiento sin preconceptos ni intereses, que es necesario reconocer esta determinación y, en lo posible, someter el juicio propio a los mismos dispositivos críticos a los que se somete el pensamiento ajeno. Háblenos en particular de uno de los ensayos del libro. Hace algunos años recién se exhibió la película La Virgen de los Sicarios. Hubo una gran polémica en Colombia alrededor de esta publicación. Germán Santamaría salió con una serie de improperios sobre Fernando Vallejo y descalificando ese trabajo. Y uno advertía en esa serie de juicios que comenzaron a moverse en los periódicos que había una gran parcialización, que en efecto la intención de Fernando Vallejo de producir escándalo había dado resultado, pero que en ese escándalo se perdía de vista el texto. Entonces yo me interesé en hacer un análisis comparativo que nunca había hecho entre una adaptación y su texto original, en este caso entre la novela y la película, diciendo en principio que había que examinarlos de manera distinta porque son dos textos diferentes, mostrando cómo la novela tenía una mirada sobre la violencia, sobre el mundo del sicariato, tenía una
digamos, un constructo ideológico distinto del de la película, a pesar de que el guionista sea el mismo Vallejo, pero seguramente por efectos de la dirección de la película se cambia un poco esta visión de mundo. Y entonces termina la película contando la misma historia, pero con unas diferencias sutiles que yo analizo en el texto. Y en esas diferencias yo voy explicando cómo se construye la novela, cuál es la estética que la rige, cuáles son sus valores y qué es lo que a mí me molesta. Hay cosas que me molestan de la novela, y mostrando la diferencia con el texto de Schroeder, cómo la lectura de la realidad que construyen esos dos textos termina siendo un poco distinta. Y bueno, es un ensayo que particularmente a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, y hace un aporte a este texto que ha sido un éxito literario. Fernando Vallejo es uno de los pocos autores colombianos que se venden en el exterior, que se venden en distintos países de Latinoamérica. Es un autor polémico que siempre que dice algo causa escándalo, siempre está presente. Creo que a mi juicio en el texto de La Virgen de los Sicarios, esa intención de generar escándalo, de producir alboroto, termina haciendo naufragar el universo del texto, básicamente porque los personajes pierden dimensionalidad, se convierten en personajes planos. Inclusive en el ensayo hago una expresión que es bastante fuerte, que digo que son sicarios de vitrina, y entonces se pierde la caracterización de los personajes por efectos de la intención premodelizadora del texto, anterior al texto, de producir escándalo, ¿no? ¿Hay alguna experiencia de su vida de la que parta para escribir algunos de estos ensayos? Yo he trabajado este tema desde hace muchos años. Ahora mismo yo estoy metido en una investigación de fondo sobre el tema del narcotráfico y el sicario en la literatura colombiana. De tal manera que una parte bien importante de mi producción académica, poética, narrativa, está indagando esa obsesión por la literatura y la violencia. Y yo creo que es como natural. Yo creo que uno, frente a un escenario tan degradado como el que hemos vivido los colombianos, frente a todas las experiencias de violencia que padecemos, uno tiene como dos caminos, ¿no? Uno o se interesa en el tema y lo estudia y trata de entender sus lógicas, sus maneras, o hace lo que hace mucha gente, se desinteresa, ¿no? Analiza el asunto, no le da mucha importancia y encuentra incluso una cierta paz en ese meter la cabeza dentro del hueco como los avestruces y pretender que la realidad desaparece cuando uno se esconde de ella. Entonces, no, yo creo que la experiencia de la violencia, pues a mí me ha tocado, por supuesto, directamente a través de las vivencias del pasado, de las historias que escuché cuando era niño, de los fantasmas, de tantas muertes sobre las que oí en mi niñez y mi adolescencia y que lo perseguían uno durante tanto tiempo, pues en el drama humano que uno habita permanentemente. Ese tema de la violencia siempre me interesó. Y como mi formación es en la literatura, pues indagando en la literatura colombiana y latinoamericana, pues encuentro que ese es un terreno fértil. Se han producido muchísimos textos sobre la violencia en Colombia y en Latinoamérica. De hecho, en Colombia el tema de la violencia es el tema sobre el que más literatura se ha escrito. No hay ningún otro tema sobre el que haya escrito tanto. Y que a pesar de ello, que a pesar de la ingente cantidad de textos, de cuentos, de poemas, de las centenas de novelas que se han escrito sobre el tema de la violencia, la crítica ha sido bastante precaria, bastante, ¿cómo decirlo?, sorda a la experiencia de esa narrativa. Y cuando los críticos se interesan, hacen análisis de manera muy rápida y no en profundidad. Así que yo dije, bueno, yo voy a intentar ahondar, indagar en este fenómeno. Y como resultado de eso, he hecho un proyecto de investigación, he publicado estos textos, he logrado dar algunos cursos de pregrado y de maestría. Algunos de mis estudiantes de maestría han publicado textos alrededor del tema y he logrado ir como generando un interés, por lo menos en el ámbito local, por el tema de la literatura y la violencia, y se están escribiendo algunas cosas
que yo creo que van a ser importantes en ese reconocimiento. Lo he dicho en distintos escenarios, la violencia es el drama más urgente que tenemos los colombianos y en esa realidad pues, es casi natural interesarse en el fenómeno. Así que sí, tengo un gran interés en el tema de la violencia, pienso seguirlo indagando en la literatura y la violencia para tratar de aportar elementos de juicio que nos permitan reconocer el proceso histórico que hemos padecido y ojalá en ese reconocimiento pues haya alguna posibilidad de encontrar caminos para salir de este atroz escenario que estamos viviendo. Cerco de amor. Autor Miguel Torres. Cerco de amor es una novela insólita. Siendo como es una historia de amor, alcanza una tensión dramática que nos conduce al delirio y progresivamente a la sinrazón patológica de sus protagonistas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cátedra Abierta Estanislao Zuleta. Autor Federico Pérez Bonfante. Es un estímulo y un aporte para pensar críticamente la universidad en tiempos tan aciagos para el desarrollo del pensamiento en función del desarrollo humano integral, cuando esta institución de la sociedad se ve tan amenazada por decisiones supranacionales que son adoptadas por los gobiernos.
Bueno, yo soy Óscar Osorio, profesor de la Universidad del Valle, he publicado algunos libros. Yo vengo de un corregimiento que queda en la cordillera occidental al norte del valle. Mis primeros acercamientos a la literatura es a través de la tradición oral en el pueblito donde yo vivía, en La Tulia. Sobre todo los fines de semana en el parque del pueblo había gente que llegaba a contar historias y nos reuníamos los muchachos ahí, historias fantásticas, leyendas, que la patasola, el man, etcétera, etcétera. Digamos que por ahí comienza mi relación con las historias, ¿no? Luego mi papá era profesor en el pueblito, en La Tulia, y entonces se organizaba una cosa que llamaban los viernes culturales. Y en esos viernes culturales siempre se leían cuentos o se cantaba, sobre todo se declamaba mucha poesía. Entonces por ahí se fue afianzando el gusto. Yo de hecho comencé a participar en esos viernes culturales declamando algunos poemas y ahí surge, digamos, mi interés por la literatura. Mi familia es una familia que ha estado siempre alrededor de la literatura y luego pues entro a la universidad. Y aquí ya se vuelve un poco más profesional el asunto, hay una lectura un poco más consciente de la tradición literaria, más racional. Yo venía escribiendo poesía desde el bachillerato, entonces comienzo a meterme en los talleres de poesía, a tratar de mejorar los textos, a tener una visión más consciente del hacer literario, del oficio de la escritura. Luego termino la universidad y armamos un grupo que se llama el Taller Literario Botella y Luna, con antiguos compañeros de la universidad, pero ya por fuera. Mi relación desde la academia con la literatura ha estado orientada en los últimos años a investigar el tema de la literatura y la violencia, que es un tema que a mí me ha preocupado sustancialmente. Trabajo en una línea de investigación, doy clases en la maestría y en el pregrado de literatura y violencia. Ahora, el panorama literario en Colombia es muy prolífico, hay una gran cantidad de gente haciendo literatura. En las provincias, en las ciudades, hay muchísima gente interesada en contar historias, en hacer poesía. Infortunadamente, las editoriales en Colombia no trabajan sino sobre el sobreentendido de que lo que se va a publicar tiene que ser un éxito literario, entonces no le dan la oportunidad a los nuevos escritores. Es muy difícil meterse en las grandes editoriales, pero una vez dentro de ellas, pues tienes un nombre y entonces ya te comienzan a publicar y uno ve mucha literatura de muy bajo nivel que está publicada por estas grandes editoriales, pero uno sabe que hay una literatura de mucho mejor nivel que no es publicada por ellas simplemente porque no quieren correr el riesgo. Si tú presentas un texto en una editorial que ya ha sido editado por una editorial independiente, pues las editoriales no lo publican, entonces lo primero que te dicen es solamente se publican textos inéditos, pero si tú no publicas, esperando que ellos te publiquen, ellos no te publican porque tú eres novel, porque no has publicado. Hay un contrasentido muy difícil y parece ser que la clave es en Bogotá, es decir, en meterse en los círculos de Bogotá, y eso implica ciertos ejercicios de lagartería que no estamos dispuestos a hacer algunos escritores. Como ustedes ven, he hecho una gran experimentación desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo y la crónica, pero mi orientación vital, fundamental en este momento y lo que yo proyecto hacia adelante es continuar en la novela.